Entrevista con Anabel Trejo. Ella es directora y además una de las fundadoras de Getin, de esta startup que ha llamado mucho la atención, ¿no? Fundada además desde 2016, pero que cada vez ha ido posicionándose más y que además durante ese tiempo de la pandemia que estuvimos todos ahí con esos confinamientos y con esas restricciones y como consumidores también, con ese miedo de ir físicamente a las tiendas a comprar, que parecía, ¿no?, que íbamos a terminar metidos en una vorágine en la que jamás nos íbamos a volver a parar en un centro comercial, pero después hemos visto que hemos vuelto y con más fuerza a comprar. ¿Qué experiencia, no, Anabel? Ustedes, bueno, que han hecho esta startup con esta idea maravillosa que además he estado leyendo de cómo medir, ¿no?, esa métrica a través de una app, de una aplicación del retail. ¿Cómo se les ocurrió esta idea, Anabel? Clau, primero muchísimas gracias por el tiempo, qué gusto estar aquí contigo. Sí, te platico, la verdad nosotros, mi socio y yo, cuando empezamos Getin, lo primero que hicimos fue evaluar qué oportunidad existía en el mercado y detectamos que el retail, o sea, las tiendas físicas, carecían de información para tomar decisiones. Las decisiones que tomaban las hacían con base en feeling, en ir a ver un local y decir, este centro comercial se ve mucha gente, me gusta, voy a rentar este local. Cuando nos contaron eso, ahí dijimos, no puede ser, o sea, ya tienen que empezar a tomar decisiones con base a la información. Sobre todo porque desde que nació el e-commerce nace con datos. El e-commerce sabe si eres hombre, si eres mujer, tu edad, qué compras, qué no compras. Entonces, en ese sentido fue donde dijimos, no, tenemos que ayudarles a tener estos datos. Y ahí fue donde decidimos que por medio de tecnología podríamos conseguir darles esta información. Y así es como nació Getin. Hoy en día Getin, ¿cómo funciona, Clau? Solamente rapidísimo para contarte. Lo que hacemos es, instalamos un pequeño dispositivo en la tienda física, es un plug and play, va conectado al módem de internet y a la luz, y lo que hace es detecta las señales que emiten los celulares. Cuando yo detecto esa señal, detecto un número único que tiene cada dispositivo. De esa forma, nosotros inferimos que un celular es una persona. Y así podemos decirle a una tienda física cuánta gente pasa por afuera de tu tienda, cuánta gente entra y cuánto tiempo se queda dentro de tu tienda. ¿Cómo ves? Hombre, pues súper interesante. Estamos en plática con Anabel Trejo, yo soy Claudia Luna Palencia, soy periodista, escritora, directora de Conexión Hispanoamérica y, bueno, presidenta de la Casa de México en Málaga y Andalucía, también, entre otras cosas. Y me siento muy contenta, Anabel, porque estás en la Ciudad de México, yo estoy en estos momentos en Málaga, bueno, soy corresponsal en la Moncloa también, tengo que moverme mucho entre Málaga y Madrid. Y bueno, es decir, ¿qué estudiaste tú? Ingeniería, porque bueno, realmente eres una chica muy joven, ¿no? Y entonces cuando se te ocurrió esta idea, se les ocurrió esta idea en 2016, estamos hablando de poco más de 6 años. Y realmente yo creo que estabas que egresada de la universidad, ¿o cómo estaba? Platícame un poco. Me veo un poco más joven de lo que soy, pero se nos ocurrió, porque yo estudié actuaría, me gustan mucho los números y la estadística, y mi socio es mercadólogo, le gusta mucho el tema de las marcas, y nuestro tercer socio es el que programó toda la tecnología, él es ingeniero en sistemas, entonces justo los tres pues nos complementamos y logramos generar este producto que es Getin. Qué interesante. Y para hacer esta startup, este proceso de instalación de esta startup fue fácil en México. ¿Ha sido fácil el camino? Porque de repente ustedes llegan y dicen, quiero registrar una patente, me meto y saber, bueno, que claro, tiene un riesgo, que a lo mejor no funciona, que te va a empezar a costar dinero, porque claro, cada descarga te va a costar, te va a generar un dinero, ¿no? Un cargo también en contra tuyo, ¿no? De alguna forma. Sí, te platico, sí fue complicado, empezando porque la industria del retail es una industria muy tradicional, que existe desde hace muchísimos años, el tema del comercio. Entonces, es difícil cuando tú quieres aportarles tecnología e información a una industria que, pues, te va a decir, llevo años sin tenerla. Hoy, ¿cómo tú vas a venir a cambiarme la forma en la que trabajo?
Entonces, ahí nos topamos con una barrera de entrada. ¿Cómo logramos quitarla? Al principio sí tuvimos que dar pilotos gratis con ciertas marcas que creyeran en la idea que traíamos nosotros, probar la tecnología al mismo tiempo, porque como bien comentas, pues también estaba pues recién desarrollada. Mi socio tecnológico ya llevaba como 2 años desarrollándola, pero pues así, pues al final es poco y no estaba todavía operando como tal. Entonces, pues nos dio la oportunidad, empezamos con el servicio y lo más importante, Clau, que nosotros nos dimos cuenta es que no puedes darle la información nada más así a las personas. O sea, tuvimos que acompañarlos, a evangelizarlos en el uso de los datos. De los datos. Justo hace 6 años estaba muy de moda el tema del Big Data. Y mucha gente decía, ¿y de qué me sirve el Big Data? Y sí, hoy te puedo decir que la información es muy valiosa cuando se traduce en acciones puntuales que se pueden medir. En ese sentido, nosotros nos enfocamos en darles acciones puntuales a cada uno de nuestros clientes para que ellos las ejecuten y cuando las ejecutan se dan cuenta del buen resultado, incrementan ventas, hacen más eficiente su operación y ahí es en donde ya se rompe esa barrera y empiezan a confiar en la información, en lo valioso que es la información. Entonces, por ese sentido fue complicado. Hoy en día, como tal, nuestra tecnología no es una aplicación que tengas que descargar, es un dashboard en donde accesan nuestros clientes con su usuario. Entonces, hoy el modelo de negocio es cobramos un fee mensual por cada dispositivo instalado. Entonces, así es como opera básicamente Getin. ¿Cómo ves? No, excelente. Es que yo he leído de ustedes y me he quedado maravillada. Claro, porque me parece que es súper útil, ¿no? Para cualquier toma de decisiones en cuestión de mercado, en cuestión de mercadotecnia, en cuestión, como tú dices, desde el momento en que planeas cómo instalar, dónde instalarte o saber por qué no está funcionando tu negocio, qué estás haciendo mal, ¿no? A lo mejor puede ser que entre mucha gente a verte, pero no necesariamente te compre, ¿no? O puede ser que igualmente, pues, no entre nadie, ¿no? O haya muy poca afluencia. Entonces, a veces el empresario pues no se pone a ver que también la clave del éxito pues es una conjugación de factores. No, porque bueno, es que a lo mejor el de enfrente tiene mejor suerte que yo, no, a lo mejor el de enfrente pues tiene los escaparates más vistosos o no, o tiene lo que más le interesa a los millennials a la entrada de la tienda, no sé, es una situación que, bueno, que precisamente pues para eso está la tecnología de Getty. Entonces, entiendo que ustedes, además del patchwork que les dan, también hacen el análisis de la información. Exacto, sí, justo. Ya ahorita la tecnología lo está empezando a hacer automáticamente, pero al principio sí tenía que estar una persona ayudándoles para poder ejecutarlo. Entonces sí fue algo interesante, que ahorita ya se está rompiendo totalmente esa barrera. Y están ustedes ahorita nominados a ese premio de Entrepreneur. Háblanos un poco más de cómo llegan, cómo los candidatean. Platícame un poco más de esto. Es un proceso interesante, pero al mismo tiempo enriquecedor. Sí te evalúan grandes empresarios de México, los cuales con ciertos criterios son como vas pasando en el proceso. Entonces, sí fuimos evaluados, no es exactamente con cuántas otras empresas. Ya después hicimos una entrevista presencial en donde tienes que hacer un pitch y ya siendo finalista, ya para que de ahí te digan quién es el finalista del grupo. Entonces, lo más valioso al final es la retroalimentación que te dan todos estos empresarios que al final ya tienen mucho más experiencia, más años siendo emprendedores y pues todos esos comentarios al final te ayudan. O sea, creo que algo que yo siempre he dicho, o sea, el feedback, el compartir tanto conocimiento de mi etapa como emprendedora como el conocimiento en otras etapas de emprendedor son lo que te ayudan a cortar este camino que a veces es complicado, ¿no? Es como una montaña rusa. Es difícil, tiene que gustar mucho lo que haces porque si no tiras la toalla. O sea, creo que la pasión por lo que haces es lo que te mantiene constantemente en esta montaña rusa. Entonces, a mí me encanta recibir cualquier feedback porque al final eso te hace crecer. Entonces, claro. Sí. La pregunta del millón de euros es, ¿cómo sobrevivieron siendo una empresa que mide, ¿no? Que el tráfico de usuarios, sí, o ¿no? de potenciales consumidores que entran físicamente a una tienda?
cómo sobrevivieron a la pandemia, hija mía, porque vaya cosa más difícil, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, o sea, al final pues, nuestros clientes fueron los más afectados, fueron los que estaban cerrados y que no podían abrir, no podían generar un peso. Entonces, sí fue complicado, fueron meses en donde evidentemente tuvimos cero ingresos. Sí hubo un momento en donde sí se platicó, o sea, yo con mi socio de cerrar la cortina, pero logramos cambiar la estrategia y nos enfocamos, Clau, en tiendas que fueran de servicios esenciales. Hay ciertas tiendas que, aunque haya pandemia, tenían que seguir operando. Entonces nos acercamos con ellos y evidentemente ellos también tenían la necesidad de entender la afluencia para ser mucho más eficientes en la operación durante este confinamiento. Entonces ellos fueron los que nos rescataron como para poder pasar todos estos meses en donde estuvimos cerrados. Al final, como tú sabes, hubo industrias que les pegó mucho, pero hubo otras que explotaron, que les fue maravilloso porque era la única forma de poder pues, seguir nuestra vida normal encerrados, ¿no? Pero ese tipo de tiendas, las que son de servicios esenciales, que no cierran ni por una pandemia, porque se necesitan tener abiertas, fueron las que nos ayudaron a salir de esos meses tan complicados. qué bien, o sea que tuvieron la visión, ¿no? Ustedes tuvieron la visión y la resiliencia, además. Sí, 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 Clau. O sea, creo que esos son los momentos en donde los emprendedores te lleva al límite y es donde tu cerebro tiene que solucionar un problema, que eso es lo que hacen los emprendedores diario. Entonces, ese creo que ha sido de los mayores retos que hemos enfrentado hasta ahora y pues sí, ahí lo encontramos una buena solución. Y después, Clau, cuando ya empezaron a abrir todas las tiendas, también ahí nos dimos cuenta de la relevancia de la información, porque otra vez cuando las tiendas abren, pues no podían abrir horarios completos, no podían abrir con todo la plantilla de vendedores. Entonces ahí se voltearon con nosotros y nos dijeron, pues son los únicos ojos que tenemos en las tiendas para tomar las mejores decisiones. Hoy en día, ahorita que acabamos de abrir, pues no podemos tener la plantilla completa, pero ¿cuándo va a tener que estar la plantilla completa? ¿O cuáles son los horarios correctos? Entonces, ahí, gracias a Dios, todavía dijeron, Getin, te necesito hoy más que nunca para seguir tomando buenas decisiones. Entonces, ahí Mira, poco a poco. Claro, Sí. claro. Entonces, digamos que ya están muy, muy posicionados en México. Sí, gracias a Dios ya estamos posicionados. Somos la primera empresa que da indicadores que no tenía la industria de retail, que es el tema de paseantes, la conversión de atracción, que es algo que comentabas, Clau. ¿Cómo puedo saber si mi vitrina está siendo atractiva? ¿Qué tal si el de enfrente es más atractivo que la mía? Claro. Ya lo pueden tener. Antes no conocían eso. Y la permanencia de la visita, que era otro indicador que no tenían. Entonces, ese tipo de indicadores son los que nos han posicionado. Hoy la mayoría de nuestros clientes están en México, pero ya tenemos presencia en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, en varios países de Latinoamérica. Muy bien, y bueno, me imagino que también tienen en mente España y Europa, ¿no? El resto de Europa. Sí, de hecho, ese es nuestro siguiente paso. Ya hemos mandado algunas antenas a España, ha sido consecuencia de algunos clientes que nos han invitado a participar allá, pero justo como siguiente objetivo, la estrategia es irnos hacia allá, porque también es un mercado enorme que también necesita esta información. Claro, aquí se hacen, por ejemplo, constantemente ferias en los palacios de ferias y de congresos, no solamente de Madrid, de Málaga, etcétera, donde todo gira a veces en torno a la tecnología, a las nuevas tecnologías, a las innovaciones, a las startups. Entonces, quizás les vendría muy bien entrar y empezar a hacer en 2024 un showroom, ¿no? En varias ferias de tecnología, de startups y demás, y que muestren, bueno, pues esta tecnología, esta app novedosa, ¿no? O sea, ya sé que no es una app, pero ¿cómo le llaman entonces? Pues esta plataforma es una plataforma. Vale, sí, exactamente. Exacto. Entonces, eso sería, pues bueno, bastante bueno. ¿Y ustedes tienen en mente alguna fecha de cuándo les gustaría entrar a España? Sí, de hecho lo estamos planeando para segundo semestre del 2024. Te platico un poco, también es una de las preguntas que hiciste. Cuando también empezamos Getin en el 2016, nosotros tuvimos ángeles inversionistas. Empezamos con $350,000 de inversión, con una presentación y con la tecnología un poco avanzada.
Y así es como empezamos los primeros años. Y hasta finales del año pasado volvimos a levantar otra ronda. Es la segunda ronda de capital de $750,000. Hombre, muy Justo bien. sí, súper bien. Mi objetivo es que el siguiente año volvamos a levantar otra ronda, ya viendo ya el futuro hacia Europa, que es lo que estamos buscando. Claro. Esta inversión la enfocamos todavía para el mercado en México, que tú sabes es enorme el mercado en México, y también empezar ya como a crecer de forma estratégica en Latinoamérica. Pero sí, ese es el plan, ¿cómo ves? Oye, muy bien. ¿Y qué significa ángeles inversores? Sí, haz de cuenta que hay varias partes o procesos en levantar capital. Y la primera parte viene siendo de familiares o amigos, se llama Friends and Family. Y el Muy bien. segundo paso son ángeles inversionistas. Son inversionistas pequeños, con tickets pequeños, que confían en un proyecto. Todavía no es una empresa como tal operando. Y de ahí ya hay otro proceso que ya son los fondos, en donde ya evalúan la escalabilidad del modelo de negocio, que ya tengas ingresos, que ya seas rentable, y ahí te vuelven a hacer otra inversión. Y Qué ya bien. después hay otra parte en donde ya es un tema de escalabilidad, llevarlo pues a varios continentes. Genial. Y, Anabel, ¿cuántos empleados tienen ahora en Getin? Ahorita somos 37. Sí, Muy sí, ahí bien. vamos. O sea, han comenzado que eran 2, 3 socios y Sí, ahora nosotros ya han... 35. Qué Sí. bueno. Y al final lo que buscamos, Clau, es, como somos empresa de tecnología, evidentemente constantemente estamos buscando mejorar nuestra tecnología para que no crezcamos en grandes plantillas, ¿no? Al final, hoy operamos en otros países estando en México, queremos seguir haciéndolo así y también eficientar varios procesos internos para que sigamos siendo rentables como una empresa de tecnología que somos. Qué interesante. Fíjate que hoy justamente tuvimos un desayuno networking organizado por la Casa de México en Málaga y Andalucía, de la que soy su presidenta, y invitamos aquí a Málaga que viniera Marisol Mejino, que además es empresaria del año 2022, y ella platicaba precisamente, el tema del networking fue de liderazgo. Y ella platicaba precisamente cómo sus inicios, ¿no? Estos inicios que se me afiguran mucho a los de ustedes, que habla pues de esfuerzo, de constancia, de resiliencia, de caerte, de angustias, ¿no? Y me acuerdo, hoy en la mañana ella decía que ella durante mucho tiempo tenía esa sensación de estar siempre caminando por una vereda con un vértigo y que parecía que se iba a caer al precipicio, ¿no? Pero que eso a su vez, pues la motivaba pues para precisamente tener mucho cuidado en no equivocarse y no caerse al precipicio, ¿no? Y bueno, ha pasado ya muchas de sus historias, porque ella comenzó también en solitario, pero luego ya después terminó inmersa en otro sector distinto al que ella comenzó, entonces ya se quedó en el corporativo familiar y entonces ya se unió pues hacia otro sector totalmente distinto del que ella en solitario llegó a manejar, ¿no? Entonces hablaba precisamente de cómo empezó de la nada, así igual que ustedes, ¿no? Muy valientes, tocando puertas y hablando de su idea y teniendo visión de futuro y viendo, ¿no? ¿Qué le dirías a todos los espectadores de Conexión Hispanoamérica que vean esta entrevista al respecto de dos palabras claves, la resiliencia y el liderazgo, sobre todo cuando están pensando y no descansan, siguen todas las noches en vela pensando si llevar o no llevar a cabo ese proyecto, que, uy, qué miedo, puede fracasar, y si voy al banco y pido crédito y resulta que después no funciona y me quedo con la deuda? ¿Qué le dirías a esas personas que quieren hacerlo, pero después algo los frena? Sí, o sea, lo primero que les diría es, yo también pasé por eso, si es, o sea, te da mucho miedo y tienes que aventarte. Y aventarte en el sentido en donde si tú crees en algo y sabes que hay un mercado, que hay una oportunidad, que tienes el cómo lograrlo, que te lances. O sea, yo creo que no hay un mejor momento. A veces puede ser, no tengo hijos, no, es que ya tengo hijos. No, tú te tienes que lanzar en el momento en donde veas que la oportunidad está ahí. Y evidentemente los recursos van saliendo cuando vas avanzando con esta idea. Cuando hay gente que te escucha contar tu idea con la pasión
Cuando algo te gusta, las cosas se dan. Entonces es bien importante que tú seas el primero en que confíes que eso se necesita y que igual y no tienes la habilidad, yo no sé programar, pero te puedes rodear de personas que pueden complementarte para poder lograr esta idea. Entonces creo que es fácil decir, vence el miedo, pero sí lo tienen que hacer y no, nunca va a llegar el momento correcto. El siguiente año, cuando tenga ahorros, no, es cuando sepas que está el mercado en el momento y te avientes. Entonces esa sería mi primera recomendación. Algo bien interesante, Clau, que bien decías ahorita, que es para mi siguiente comentario. Una ventaja del startup es que sí puedes cometer errores, porque evidentemente muchas veces los emprendedores no somos expertos y también van pasando cosas en el camino, pero alguna ventaja que tenemos es que ese error lo cometes, pero lo puedes cambiar rápido. Cosa que un gran corporativo, cuando comete un error, es mucho más complicado echarlo para atrás, porque hay muchos procesos. O sea, es como si tratas de mover un barco, el Titanic, o sea, pues no es lo mismo una lanchita rápido y te regresas a cuando das vuelta a algo bien grandote. Entonces, evidentemente, un startup tiene la ventaja de hacer una prueba y error mucho más rápida. Entonces, es menos el impacto, tanto monetario o en tiempo, cuando dices, no, por aquí no es, me voy a pasar por acá, a grandes compañías donde sí es más complicado. Entonces, justo en ese sentido, es donde los invito a un tema de resiliencia, que bien comentas, en donde sí, siempre vamos a cometer errores y todos lo cometen. Lo importante para mí es cometerlos, porque ahí es donde aprendes más. Entonces, también quitarte el miedo a cometer un error. Hay muchísimas empresas que empezaron con una idea y acabaron siendo otra cosa y son espectaculares, pero si no hubieran hecho esta prueba y error, nunca se hubieran dado cuenta qué era lo correcto o hacia dónde tenían que ir. Pero empezaron con una idea, con una pasión. Entonces, eso es lo que me gustaría compartirles. Hombre, me encanta. Gracias, Anabel, y me encantaría poder organizarte un desayuno networking con la Casa de México en Málaga y Andalucía para que nos hablaras precisamente, bueno, de esos temas de resiliencia, de visión. ¿Cuántos años tenías, perdóname, en 2016, cuando se les ocurrió esta idea? Tenía 28 años. No, pues o sea, muy joven. Claro. Pero ya estaba, ya. Pero sí, o sea, creo que es bien importante, o sea, no hay un momento correcto, Clau, o sea, de verdad no lo busquen, no busquen cuando ahorren, no busquen cuando no tengan, o sea, ya sabes, o sea, lo tienen que hacer cuando ven el mercado, cuando ya saben esto va a funcionar, aviéntense, si no lo hacen nunca van a saber si funcionó o no. Y además la palabra clave es pasión, que también hoy lo escuchamos en nuestro desayuno de liderazgo, y creo que si no sientes eso que amas y crees en él, ¿no? Con ese apasionamiento, es muy difícil que luego los demás crean en algo que tú ni siquiera eres capaz de defender o de amar o de creer o de sentir con esa vehemencia, ¿no? Anabel Trejo, muchísimas gracias, te agradezco mucho esta entrevista, les deseo lo mejor para Getin. ¿Qué viene por último? ¿Qué tienen en mente en los próximos meses? Seguir creciendo en otros países, como lo comentábamos, y seguir mejorando nuestra tecnología. Hoy ahorita el tema de la inteligencia artificial es algo que vino a revolucionar esto en muy pocos meses. Hoy con toda la información que tenemos es algo que ya habíamos empezado a desarrollar, pero ya queremos meterle un boost porque hacia allá va todo y tenemos que aprovechar toda la información que tenemos el día de hoy. Entonces, hacia allá vamos. Todo el éxito y ojalá que se lleven el premio Entrepreneur. Y bueno, muchas gracias por esta plática y espero que no sea la última. Un abrazo. Hasta México. Muchísimas gracias, Clau. Gracias.